Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de nuestra página web www.reportemedico.com y también lo pueden hacer en el Instagram como Reporte Médico RD. Allí pueden encontrar cápsulas que se desprenden de este programa que hoy presentamos. Y también recordarles que pueden ver nuestra edición impresa y digital. A través de la página web entran en ediciones impresas y pueden ver nuestra más reciente publicación, en la cual en este momento traemos en portada a la doctora Minerlisa Tavares y al doctor Juan Félix González. También en esta edición hay dos especiales interesantes, uno de gastroenterología y el otro de pediatría, por parte de los doctores que conforman el Consejo Médico Editorial de nuestra revista. Y hablando de nuestro Consejo Médico Editorial, hoy nos acompaña un doctor que forma parte de este conjunto de médicos asesores de Reporte Médico, como lo es el doctor Francisco Estrella. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alberto. Para mí un placer tenerte acá, doc, y el tema de hoy está bastante interesante, que son los procedimientos comunes de la neurocirugía para el dolor de espalda. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto, doctor? Bueno, el dolor de espalda, a veces cuando hablamos de un neurocirujano no siempre asociamos dolor de espalda. Exacto. Cuando hablamos de un neurocirujano normalmente pensamos en enfermedades cerebrovasculares, tumores, coágulos, etc. Sin embargo, uno de los fuertes en la consulta nuestra como neurocirujanos son precisamente pacientes que acuden por cualquier tipo de patología relacionada a la columna. Y la columna precisamente es quizás la razón número uno de consultas nuestras. Wow. Dolores de columna. Wow. Y en este caso, ¿qué pueden encontrar ustedes los neurocirujanos dentro del proceso de la columna? ¿Qué es lo más habitual? Bueno, normalmente lo más habitual son esos problemas relacionados a los vicios de postura. Los vicios de postura es precisamente la forma incorrecta en la que nosotros nos desempeñamos en nuestro día a día. Optamos por posturas que entendemos que son cómodas, que son ergonómicas, o como normalmente le pueden definir de manera global, y no necesariamente es cierto. De allí a que entonces muchos de nuestros pacientes comiencen a referirnos de que, doctor, vengo por un problema de dolor en la región del cuello, que tengo algo de calambres, adormecimiento, dolor en las manos, o en caso contrario en la espalda más baja, que es la región lumbar. Nos comienzan a referir precisamente a ese dolor que no necesariamente tiene que ser incapacitante, pero que sí es molestoso, sí es fastidioso, y que en algunas oportunidades el dolor imposibilita el mejor desempeño en nuestras actividades del día a día. Correcto. ¿Y cuáles pueden ser esas afecciones que parten de la espalda que pueden darse? Bueno, vamos de lo más simple a lo más complejo. De lo más simple son los vicios de postura, como bien quería mencionar en un principio. Estos vicios de postura van a hacer maltratar todo lo que es el componente que está alrededor de esa columna vertebral. El principal componente que vamos a afectar quizás sea la musculatura. El músculo es un órgano dinámico, hay que entenderlo de esa manera. El músculo maltratado, mal ejercitado y el músculo lesionado, tarde o temprano va a producir o contracción muscular involuntaria y finalmente va a producir dolor. Entonces, no necesariamente una enfermedad directamente relacionada a la columna, como una fractura, una hernia de disco, es decir, el disco vertebral que se sale de su lugar, un tumor, etcétera. No necesariamente tiene que ser única y exclusivamente la razón de ese dolor. Todo lo que relaciona ese conglomerado de componentes alrededor de la columna, tarde o temprano, puede presentarnos estos malestares. Por lo menos la hernia discal. ¿Qué puede hablarnos sobre la hernia discal dentro de...? Bien. La hernia discal es una patología muy común.
la patología entendamos ante un grupo de espectadores que no necesariamente tienen que ser médicos. La revista es muy abierta. Sí. La hernia discal es un componente que se va a dar cuando el disco intervertebral, que es quien separa una vértebra de otra, sale de su lugar. Al salir de su lugar, puede disponerse en diversas posiciones. Normalmente cuando se disponen hacia la parte posterior, es decir, hacia detrás de la vértebra como tal, el cuerpo vertebral, allí se va a encontrar con una estructura llamada estuche o médula, o en su defecto, la raíz del nervio. Okay. Una vez la hernia se produce, esta va a crear compresiones de manera directa o indirecta dentro del estuche o las raíces de los nervios que por allí disponen. Y allí entonces comienza la gran tragedia de este malestar que inicialmente algunos pacientes lo pueden referir como calambres, comezón, hormigueo, pesadez, sensaciones de adormecimiento o entumecimiento, de acuerdo a cómo el vocablo del paciente esté. Exacto. El término médico para describir estos síntomas es la parestesia. Okay. Entonces, luego que la parestesia ya se hace habitual, normalmente a veces los pacientes suelen llegar a la consulta y decir, doctor, normalmente yo tenía como un pesadez, un pequeño malestar ligero que mejoraba con algo de reposo o una pequeña pastilla, pero ya se ha vuelto algo constante. Okay. Ya no es solamente esa pesadez, ese malestar ligero, sino que ahora tengo dolor. O en su defecto, doctor, ya no solamente tengo dolor, sino que también tengo imposibilidad para hacer cosas tan simples como los oficios del hogar, trasladarse de un lugar a otro. No puedo caminar largas distancias porque tengo ya un dolor que no lo puedo tolerar. Okay. Doctor, ¿y cómo pueden ser tratadas las artritis, las osteoporosis dentro de la neurocirugía? Bueno, inicialmente el manejo es multidisciplinario, obviamente. El manejo de este tipo de patologías donde hay una degeneración conglomerada del sistema musculoesquelético se ve tanto por ortopedas, por reumatólogos, finalmente con nosotros, cuando hay una afección nerviosa. Okay. Y estas son enfermedades degenerativas que obviamente van a ir apareciendo conforme el paso del tiempo. Nosotros debemos entender que con nuestra condición humana nos dispone a un envejecimiento natural. Y ese envejecimiento no solamente lo vamos a ver en nuestro rostro, correcto, sino que va a ser reflejado en todos nuestros órganos. En este caso, doctor, porque la gente no sabe a dónde acudir primero. Eso es algo que siempre entre neurocirujanos, traumatólogos, ortopedas, o sea, ¿qué pasa con el dolor de espalda? Mira, es una muy buena pregunta y es un dato curioso. Realmente cuando asociamos la columna pensamos en lo que es el hueso. ¿Y quién es el especialista de los huesos? Popularmente hablando, es el ortopeda. Tenemos que cabe decir que República Dominicana tiene una sociedad de cirujanos de columna mixta, lo cual es una ventaja importante, porque como siempre he dicho y como me formé de esa misma manera, ¿quién mejor conoce la dinámica esquelética o musculoesquelética? El ortopeda. Exacto. ¿Y quién conoce mejor la dinámica del sistema nervioso central y periférico? El neurocirujano. Entonces, cuando tú logras tener lo que hoy día tenemos, que es una excelente camada de neurocirujanos y ortopedas, cirujanos de columna en nuestro país, vas a ofrecer, por supuesto, la mejor terapéutica de ese paciente. Por supuesto que sí. Dentro de esta sociedad, en este caso que usted forma parte, ¿cuántos asociados están ahora mismo? Bueno, si perdí el número, éramos aproximadamente entre 60 y 70 miembros actualmente. Ok. Sí. Entre neurocirujanos y cirujanos de columna ortopedistas. Es correcto. Doctor, los tipos de tratamientos que se emplean dentro del proceso de columna, del dolor de espalda. Bueno, tenemos los menos invasivos a los muy invasivos. El dolor de espalda es multifactorial. Hay que primero determinar cuál es la causante. O determinar más bien cuál es la patología de base que está produciendo este malestar. Porque como mencionábamos, el conglomerado de componentes que está alrededor de la columna es bastante amplio. Tenemos músculos, tenemos ligamentos, tenemos el disco vertebral, tenemos la vértebra como tal. Cada uno de ellos tiene el potencial de producir malestar de cierto grado. De allí entonces a que nuestra terapéutica se divida en tratamiento farmacológico más terapia física y rehabilitación.
Luego de la terapia física de rehabilitación, la mesoterapia, por ejemplo, vienen entonces los procesos quizás menos invasivos. Los procesos invasivos ya son procedimientos como tal. Allí entra una gran gama de variedad terapéutica, lo que nosotros le llamamos la medicina del dolor. Donde no solamente estamos nosotros los neurocirujanos, el cirujano ortopeda, sino también que participan un conglomerado de colegas como los anestesiólogos que tienen esa su especialidad en el manejo del dolor, donde se hacen procedimientos de infiltraciones o bloqueos. Son cosas distintas. En las infiltraciones estamos inoculando sustancias farmacológicas que van a producir alivio temporal, transitorio de este malestar. Cuando hablamos de bloqueo, no solamente estamos utilizando la sustancia farmacológica, es decir, un componente químico, sino que también podemos utilizar medios físicos, como lo que es la terapia de radiofrecuencia. Lo cual tenemos en nuestro país. Sí, ya está disponible. Está disponible. Y lo mejor de todo esto es que, indiferentemente del nivel socioeconómico del paciente, de manera oportuna, las ARS han entendido, o sea, las aseguradoras de riesgo de salud han entendido que el dolor sí es una causal de consulta y han incluido este tipo de procedimientos dentro de los catálogos, de modo que todos los pacientes sí pueden ser beneficiados de este tipo de procedimientos. Qué bueno saberlo. Luego que salimos de estos que son simples, digamos, entonces vamos a lo que son procedimientos de envergadura en la columna, vamos a ponerlo con ese nombre. Dentro de los procedimientos de envergadura en la columna viene desde lo que es cirugía de no instrumentación versus cirugía de instrumentación. Cuando hablamos de cirugía de no instrumentación, comenzamos a hablar de lo que es, de repente, descomprimir ese nervio. Ese nervio puede estar comprimido por cualquiera de las causantes que te mencioné. Luego de que hay una descompresión del nervio, podemos decir de que si el paciente tiene una mejoría satisfactoria, hay que también explicar al paciente de que luego de la cirugía viene la palabra muy específica y clara, después de. Después de la cirugía viene un gran proceso donde tenemos que trabajar con el paciente, muy de la mano. El famoso ejemplo que siempre vamos a utilizar, una mesa de 3 patas. Sobre la mesa, sobre el tapete de la mesa está nuestro paciente. Una de las patas se llama familia, institución médica donde se realizaría el procedimiento y finalmente el médico. Todos debemos trabajar al unísono para que ese paciente se recupere en su 100% y pueda reincorporarse a su día a día. Y ya luego de ahí viene la instrumentación. Son los famosos barras, tornillos, prótesis, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa, doctor, y ya volvemos con Reporte Médico. Recordarles que estamos hablando hoy de los tratamientos que hay disponibles en nuestro país para el dolor de espalda y la neurocirugía. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recuerden que el tema de hoy lo estamos tratando con el doctor Francisco Estrella. Él es parte de nuestro consejo médico, neurocirujano, y estamos tratando el dolor de espalda. Algo muy común dentro de las patologías que normalmente se presentan dentro de las personas. Doctor, ya hablamos un poquito del bloqueo, mencionamos algo sobre la cirugía, pero ¿qué otra alternativa sugiere usted como neurocirujano dentro de todo este proceso? Bueno, existen otro tipo de alternativas dentro de lo que es la medicina y procedimientos funcionales. Los procedimientos funcionales están dedicados a un sinnúmero de patologías, sobre todo lo que es movimientos anormales, en caso del cerebro, por decir algo. Y a nivel de la columna y el manejo del dolor están lo que son los neuroestimuladores de columna, por decirlo así, que son procedimientos de vanguardia, donde se introduce un electrodo o una red de electrodos que van a desviar, van a mitigar y van a modular lo que es la señal que se percibe como dolor, para que luego que ha sido modulada, entonces se reenvía nuevamente a ese centro donde se va a interpretar la señal como dolor de severa, moderada o muy leve intensidad.
Y vamos a entrar un poquito en la parte de la cirugía, que me interesaba muchísimo porque la cirugía de columna ha variado muchísimo durante todos estos años. Ya es invasiva, pero de una manera menos agresiva. Menos agresiva, vamos a ver exacto. Es correcto. Y quisiera que me hablara un poco de cómo se lleva a cabo, porque la gente tiene, siempre que se le menciona la columna, tiene miedo. Eso es así. Entonces, y de la seguridad a través de la cirugía en este momento. Sí, fíjate que la evolución natural y la curva de aprendizaje para todos nosotros los entusiastas, digo de entusiastas porque es algo que nos gusta, es algo que nos apasiona. Para nosotros todo esto ha sido una curva importante de aprendizaje. Anteriormente se tenía, como bien dices, ese gran temor, ese gran tabú y esas voces alrededor de lo que es una cirugía de columna. Decíamos hace tiempo atrás de que todo aquel que se operaba de columna tenía que prepararse para una larga vida de postración en cama, una recuperación muy tórpida, dolorosa, que no siempre resolvía la razón de ser de ese gran malestar. Sin embargo, tenemos que decir de que las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Han cambiado para bien porque el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, de mejor tecnología, de mejores equipamientos, de tanto material quirúrgico como equipamiento médico, clínico, quirúrgico. Así como también la preparación que nosotros como especialistas de la columna hemos estado implementando ha sido muy buena. Anteriormente veíamos pacientes que se hospitalizaban y duraban días de hospitalización mediante y posterior a la cirugía. Ahora vemos que el paciente que se opera de repente, siempre que sea un paciente bien selecto, siempre que sea un paciente bien estudiado, va a ser un paciente que se va a recuperar muy rápido. Tan rápido como que ya hoy día estamos pensando en cirugías hasta de tipo ambulatorias. Entiéndase con esto, de que el paciente ya fue estudiado, fue preparado, se realizaron los estudios de imágenes diagnósticas adecuados. Por supuesto. Lo vio un equipo multidisciplinario que me dio un visto bueno para que este paciente pueda llevar su cirugía y no tenga complicaciones en el perioperatorio. Ese paciente, cuando va a quirófano, se ingresa el mismo día que va a quirófano y en el mejor de los casos, 24 horas después, el paciente puede retornar a su domicilio. Ese es el paciente que llega caminando y que hoy día podemos decir sale caminando de nuestra institución sin dolor. El tiempo de recuperación de la columna. Todo va a depender del tipo de procedimiento que realizamos. Si son procedimientos meramente ambulatorios como las infiltraciones, los bloqueos, las radiofrecuencias o incluso la colocación de un dispositivo de modulación del dolor, es decir, cirugía funcional para el dolor, el paciente normalmente se recupera muy rápido. A las pocas horas después de implementación del tratamiento de la terapéutica, el paciente ya refiere mejoría franca del dolor. En el caso de los procedimientos donde son un poquito más agresivos, entiéndase, descompresión de cualquier tipo, instrumentación de cualquier tipo, normalmente hay pacientes que hay que saber comunicarles de que es una cirugía correctiva. El proceso y el tiempo de recuperación va a variar mucho entre un paciente y otro. Pero hay pacientes que toleran la cirugía de una manera formidable y ya 24 horas después tienen un cese completo de su enfermedad dolorosa. Doctor, la neurocirugía en el adulto mayor, en este caso en la espalda de un adulto mayor, ¿cómo se comporta? Buenísimo. Sabes que siempre hemos tenido el temor de decir en el fervor popular de que esa persona mayor de edad, esos ancianitos, estos abuelitos, no deben ser operados, que tienen un sinnúmero de comorbilidades. Las comorbilidades son todos esos factores de riesgo que pueden interponerse y no desencadenar un mejor resultado para el paciente, por supuesto. Pero hemos visto que seleccionando adecuadamente al paciente, viendo y entendiendo adecuadamente la patología que está afectando a ese adulto mayor, a ese ancianito, a ese abuelito, y seleccionando adecuadamente la técnica que vamos a implementar, el paciente le va a ir bien. Lo más común son las fracturas osteoporóticas. Ese desgaste que comentábamos de que hay algo en nuestra condición humana nos va a hacer envejecer y va a hacer envejecer todo el cuerpo. El envejecimiento se va a ver como un desgaste. Se va a describir como un desgaste en una hoja de papel. Pero ese desgaste tarde o temprano puede hacer débil o lábil esa vértebra que se pueda fracturar.
Y por supuesto, hay técnicas para abordar ese tipo de pacientes y hacer que puedan recuperar su estilo de vida. Sí, su calidad de vida. Y su calidad, sobre todo. Sí, o sea, esa supuesto. parte humana hay que recuperarla. Ok. Dentro de los procesos, imagino que cuando van a realizar una operación se maneja de manera multidisciplinaria para poder trabajar con el geriatra. Es correcto. Sobre todo hablando de esta población muy mayor. El paciente es 100% geriátrico. Siempre, o no siempre, no vamos a utilizar esa palabra. En la mayoría de los casos, este tipo de pacientes tienen patologías de base como la hipertensión. Exacto, correcto. Son diabéticos, tienen un trastorno dislipidémico, colesterol, triglicéridos, o tienen cualquier otro tipo de enfermedad de base que pudiera ser más dificultoso sobrellevar un procedimiento. De allí a que la palabra que utilizaste, multidisciplinario, sea el rol a desempeñar aquí y sea nuestro estándar. ¿En qué sentido? Si yo tengo el paciente y mi geriatra que está conmigo en el caso me dice, Estrella, dame chance para darte las mejores condiciones posibles para esa cirugía, siempre y cuando no sea una cirugía de emergencia, pues por supuesto el paciente no tiene por qué irle mal. Así es que está la cosa. Doctor, y vamos a hablar un poco del otro polo que hay. Hay jóvenes con muchas desviaciones en la columna. Allí hablamos de un gran campo. El gran campo de lo que es la pérdida de las curvaturas normales de la columna vertebral. Existe en el fervor popular que todo el que tiene la espalda media doblada tiene escoliosis. La escoliosis se define de manera muy técnica ante una curvatura anormal con rotación en su eje. Para entenderlo fácil. Hay escoliosis que se manejan, o más bien, perdón, la palabra no es que se manejan, que se presentan a muy temprana edad. Y son ese tipo de pacientes que tenemos que tener más ojo y ser más cautos. Normalmente quienes se dan cuenta de esto no necesariamente tienen que ser los padres. Fíjate qué detalle. Normalmente quienes se dan cuenta es ese profesor, ese maestro o maestra en la escuela que dice, mamá, papá, oye, yo veo que fulanito está caminando un poquito torcido, esto, lo otro, y comienza entonces esa idea de que, ¿qué está pasando? Vamos a llevarlo al médico. Y de allí a que entonces esa edad pediátrica y adolescente acude a su pediatra o a su médico adolescentólogo y comienza a estudiarle su columna, su dinámica y dice, oye, fíjate, si tenemos algo alterado aquí. No todas las escoliosis se operan, es decir, no todas las curvaturas anormales se operan. Hay curvaturas que son por mala postura, vicios de postura. Es decir, son posturas adquiridas. Y cuando ya son casos quirúrgicos... Ahí viene un ejercicio multidisciplinario. Y allí entonces me auxilio de amigos colegas. Del tipo ortopeda, que manejan mejor la dinámica de la columna. ¿Por qué lo hago de esa manera? Y me ha funcionado muy bien. De repente hay quienes no lo hacen. En su formación de columna todos tenemos la capacidad de corregir deformidades. Pero cuando hablamos de escoliosis, estamos hablando de cirugías de amplia envergadura que no necesariamente tienen que ser con poca instrumentación. Hay instrumentaciones que son bastante extensas, es decir, más de 7, 8, 10 niveles. Lo que implica de que hay que seleccionar muy bien a ese paciente, seleccionar el momento propicio y adecuado para instrumentar ese tipo de pacientes y saber a qué tipo de pacientes no instrumentar. Que es lo más importante. Hay que saber decir no es tu tiempo de cirugía. Y no llegar al mal vicio de que toda columna desviada hay que operarla de inmediato. Doctor, unas últimas recomendaciones para las personas que están sufriendo de dolor de espalda. Bueno, lo primero es identificar tu dolor. Si ves que es un dolor que está ocasionándotelo, el tipo de trabajo que estás desempeñando, ve qué cosas puedes corregir en tu trabajo. Y finalmente, si no ves mejoría, acude a un médico. Puede ser un médico de familia, puede ser un médico de cabecera. Allí tendrás la mejor orientación para que te pueda hacer un referimiento oportuno. Ya sea uno de los buenos amigos, los colegas ortopedas, o ya sea un muy buen amigo o colega neurocirujano que haga cirugía de columna. Doctor, sus redes sociales, sus momentos de consulta. Bueno, yo estoy consultando actualmente mi práctica privada en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, y en la Clínica Abreu de Santo Domingo. Me pueden encontrar allí los días lunes y viernes en Clínica Abreu y los días martes, miércoles y jueves en el Hospital Metropolitano. ¿Su Instagram? Mi Instagram es @neuroestrella, todo pegadito. Bueno. Ya saben, y si no, también pueden ir a nuestro
editorial de Reporte Médico, en la parte de donde está la guía médica. Allí pueden encontrar la parte de neurocirugía y van a encontrar al doctor Francisco Estrella. Doctor, un gran placer para mí siempre es un placer. Y que bueno, y tenerte en el Consejo Médico Editorial de Reporte Médico es un privilegio enorme y un orgullo para nosotros tener. Para mí es un gran honor, claro que sí. Gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta este momento del episodio. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.